Buenas tardes, hoy vamos a ver la anotación de las piezas en el tablero. En teoría, ya en otros videos se explicó que el tablero tiene columnas, que tiene filas y que tiene diagonales. También se explicó en otros videos que la casilla, por ejemplo, una casilla como esta, se le puede reconocer con coordenadas. En este caso, la columna es A, B, C, D, la columna D, y la fila 1, 2, 3, 4, la fila 5. ¿Ok? Entonces, la fila 5, columna D, se leería esta casilla D5. ¿Vale? Ok. Continuando con eso, la forma en la que actualmente se escribe, digamos que de la forma moderna en los libros, las jugadas son de esta forma de aquí de la izquierda. ¿Ok? Y esto es la forma antigua. Entonces vamos a ver. La forma moderna, por ejemplo, la partida, digamos que empieza E4, C6. Ok, ¿cómo sucede esto? E4, si nos damos cuenta, no está indicando nada más que la casilla. Es la casilla A, B, C, D, E y 1, 2, 3, 4. La casilla E4. ¿Ok? Cuando movemos un peón, nosotros simplemente ponemos la casilla a la que va. Cuando es un movimiento sencillo de peón, simplemente avanza, indicamos únicamente la casilla y ya se entiende que es ese peón que llega allí. ¿Ok? En cambio, en la forma antigua, en lugar de poner E4, se ponía peón 4 de rey. O sea, el peón del rey sube a la casilla 4 de ese mismo rey. Antiguamente se contaba, por ejemplo, esta era la columna torre de dama, ¿no? Entonces, la columna torre de dama tenía obviamente 8 casillas, como todas las columnas, y por ejemplo, esta casilla antiguamente, en lugar de llamarse A5, se le llamaría casilla 5 de la torre de dama. Pero esto viéndolo desde el punto de vista blancos, porque cuando juegan C6, que es la jugada de negras, ¿ok? C6, si lo vemos en la notación actual, siempre la jugada, no importa si estamos viéndolo desde casillas negras o desde casillas blancas, las casillas son las mismas, porque el A empieza de ese lado y el 1 también para allá. O sea, por ejemplo, esta sería 8, 7, 6, 5, 4, porque lo estaríamos viendo al revés. Hacia allá estaría siendo al revés que como blancas lo ve. Por eso siempre va a ser igual A1 y H8, o esa siempre va a ser la casilla G4, porque es aquí la G, aquí el 4, no importa que lo veamos desde aquí. ¿Ok? Estos siempre son A, B, C, D, E, F, G. Y estos son 8, 7, 6, 5, 4. ¿Ok? Entonces, esta casilla sería G4 viéndolo desde ambas partes. Pero desde el lado de negras, siendo que desde el lado de blancas, esta misma casilla, que es G4, en la notación antigua se le llamaría casilla 4 de la columna del caballo de rey. Ok, este es el caballo y es el caballo más cercano al rey. Este otro caballo es más cercano a esta dama. ¿Ok? Entonces, esta sería la casilla 4 de la columna del caballo de dama. Y esta es la casilla 4 de la columna del caballo de rey. Pero, viéndolo desde el punto de vista negros, esa misma casilla no es la 4, sería 1, 2, 3, 4, 5. También es de la columna del caballo de rey, pero es la casilla 5. Entonces, la jugada C6
En la notación antigua se escribiría peón 3 del alfil de dama, ¿ok? El peón sube a la tercer casilla del alfil que está junto a la dama, ¿ok? Entonces eso sería peón 3 del alfil de dama. Así se va a mover todo. Y esto se los explico para aquellos que quieren leer un libro y ya sea está escrito de un libro viejito, escrito con esta notación, o un libro nuevo escrito con la notación moderna, puedan leer y estudiar sus libros sin necesidad de complicarse la vida. En realidad es muy sencillo, ya que uno lo entiende, ambos los puede dominar como si nada. La partida sigue D4, ¿ok? Que en la notación antigua se escribiría peón 4 de dama. Es de la dama blanca, la casilla 4, allí sube este peón. Entonces la jugada es peón 4 de dama. Ok, sigue. D5, ¿vale? D5, normal, el peón sube a D5, pero aquí es peón 4 de dama otra vez, porque es la dama negra. Como es su turno, la casilla que vemos es la de la dama negra. Entonces, es peón 4 de dama de nuevo. Muy bien, porque supongo que eso se entendió. Si no lo entiendes, déjame en los comentarios que no entiendes, tus dudas, y lo vuelvo a explicar o te contesto por allí. Ok, seguido de caballo C3, que en la notación antigua se escribe caballo 3 del alfil de dama. El alfil de la dama tiene su tercer casilla y hacia allá se mueve ese caballo. ¿Ok? ¿Qué hace aquí el caballo en C3? La notación moderna nos dice que es C3. Lo que hace es poner ojos a la defensa de ese peón. Es normal, creo que es la línea principal de la defensa Caro-Kann, de hecho, o una de las más jugadas, sobre todo a nivel de grandes maestros, sobre todo en ese tiempo, que esta es una partida que jugó Alexander Alekhine con blancas. Y esa partida, de hecho, es conocida como una miniatura, o sea, como una partida muy... ¿Cómo se le llamaría a una miniatura? Sería una partida que presenta una combinación muy instructiva, normalmente terminando en jaque mate, y que nos enseña una lección muy clara. En este caso, continúa D por E4. Bueno, regresando a lo de la notación D por E4 simplemente nos indica el peón de D captura a lo que estaba en la casilla E4. ¿Ok? Pero en la notación antigua, como es el único peón en el tablero que puede capturar otro peón en esa posición, simplemente escribimos peón por peón. ¿Ok? Vemos que ningún otro peón puede capturar nada más. Entonces simplemente se escribe peón por peón. E igualmente, este caballo no puede capturar nada. Y este caballo únicamente puede capturar este único peón. Por eso en la notación antigua se escribe simplemente caballo por peón, aunque en la notación moderna se escriba caballo por E4, que nos indica la casilla. Muy bien. Sigue caballo D7. Ok, caballo D7 que en el otro caso se escribe caballo 2 de dama. Continuamos con dama E2. Ok, la dama E2, aquí es importante tal vez mencionar que esa es la razón por la que usamos la D de dama y no le ponemos R de reina. Por eso le llamamos dama y rey para poderlos distinguir en la notación. ¿Ok? Poder poner la D y la R distintos. Eso es un detalle muy importante. Ok. Después, ¿qué sucede aquí? La jugada anterior, caballo D7, lo que sucede es que quiere apoyar
a este otro caballo que quiere ir para acá, para esta casilla. Y desde aquí quiere darle apoyo. Entonces, por eso se mueve para allá, para que en caso de ser capturado, pueda recapturar con este caballo y volver a tener un caballo en esta deseada casilla. Ok, entonces, ¿qué sucede? Alexander Alechin coloca su dama en E2, o en la notación antigua, en la casilla 2 de su rey. ¿Y qué es lo que hace? Lo que hace es poner rayos X sobre este rey. Cuando suceden unos rayos X, normalmente son lo que llamaríamos un jaque si no estuvieran estas piezas, o una clavada que va a ser clavada a la descubierta, o si este peón, por ejemplo, no estuviera, una amenaza de mover este caballo dando jaque. Ok, entonces, los rayos X siempre son muy importantes. Son, por ejemplo, estas torres se ven en rayos X porque son ver a una pieza enemiga a través de otras piezas que están en el camino, en este caso esos dos peones. Por ejemplo, esta dama ve por rayos X ese peón, aunque de momento le estorba su caballo. El concepto de rayos X también es importante. Continúa caballo de G a F6. Es importante indicar que es el caballo de G porque ambos caballos podían viajar a esa casilla, pero es el caballo de la casilla G, ¿ok? El que viaja hacia allá. Este es un error muy grave, ¿ok? Ahorita explicamos por qué. Solo que debo mostrar que cuando caballo G a F6, los dos signos de admiración significan error grave, digo, los dos signos de interrogación. Antiguamente se escribiría caballo de rey a 3 del alfil. Es el caballo del rey, no el de la dama, que se mueve a la casilla 3 de su alfil. Ok, ya que vimos eso, la razón por qué este es un error grave y se escribe con dos signos de interrogación, de hecho aquí me faltaron, es porque permite inmediatamente la jugada caballo D6 jaque mate. ¿Ok? En ambas notaciones, el signo de gato o de hashtag significa jaque mate. ¿Ok? En este caso, caballo D6, o como se escribiría en la notación antigua, caballo 6 de dama mate, ¿ok? Lo que sucede y la razón por la que da mate, en primer lugar, es porque está atacando al rey. ¿Ok? El rey está a distancia del jaque del caballo. Pero lo más importante es que la dama tiene en rayos X a ese rey, por lo cual, cuando éste se mueve, este peón, importantísimo peón, pasa a estar clavado. No se puede mover del camino porque entonces la columna se abriría y el rey estaría en jaque. Entonces no nos pueden comer por la clavada y como el rey está encerrado por sus propias piezas, no tiene a dónde ir. No hay nada más que nos coma ese caballo y esto es jaque mate. Cuando ya ganó, por ejemplo, aquí blancas, se escribe 1-0. Si hubiera ganado negras, se escribiría 0-1, pero ganaron blancas. Ok. Hey, hasta aquí fue todo el video. Espero que haya sido muy claro, que lo hayan entendido. Por favor, deja tu like si te gustó y apóyame a compartirlo. Buen día.